Sí, buenas. Bueno, nada, felicitaros también por la iniciativa tan extraordinaria, ¿no?, y tan necesaria de la celebración de este congreso, que efectivamente coincidimos muchos de nosotros con la propuesta de poner en valor, ¿no?, la figura de Mariana, de sus enseñanzas y un poco también reivindicar esa permanencia, ¿no?, y esa actualidad que tienen su pensamiento, sus escritos y su historiografía, ¿no?, hasta cierto punto. Quería apuntar una cosa del compañero de Iván, perdón, que me ha parecido muy interesante el tema de la figura. A mí personalmente me preocupa mucho el tema de los mitos, ¿no?, de cómo se articulan los mitos para justificar, ¿no?, determinados argumentos y discursos historiográficos, ¿no? Sobre todo, yo lo aplico más a nivel local, pero efectivamente tiene mucho que ver con esa misma corriente. Y es que me llama mucho la atención porque la figura de Bernardo del Carpio se utiliza mucho como un recurso también bastante catequizador en las crónicas locales. Por ejemplo, en las de Talavera tenemos presencia de Bernardo del Carpio en las crónicas locales del siglo XVI y XVII, ¿no? Un poco en la tónica que al hilo también de la historia de España de Juan de Mariana, pues va surgiendo y lo van a utilizar efectivamente como la figura del héroe cristiano, pues el heraldo, ¿no?, en busca, ¿no?, de esa lucha contra el infiel también y contra todas las posiciones que son muy al hilo de la propia mentalidad e ideología que se está viviendo contrarreformista también en la propia historiografía, sobre todo de gente del clero, que son las que escriben normalmente las historias locales estas, ¿no?, estas crónicas locales. Entonces me parecía interesante que ese reflejo, lo mismo que tiene esa vinculación más general, pues que tenga esa medida, ¿no?, o sea, esa lectura también a nivel local, ¿no?, porque se supone que la gente que leía esas crónicas locales también veían como uno de esos paladines, de esos héroes en los que ellos se podían reflejar, es decir, del príncipe cristiano que es fiel a la propia condición religiosa y guerrero, ¿no?, al monje guerrero en cierta manera también que se está llevando a cabo. Y ya, bueno, pues por mencionar otra cosa ya de José Luis, de José Chu, con el tema de, efectivamente, yo sí que entiendo que el empuje que ha tenido sobre todo las instituciones, ¿no?, en Hispanoamérica de carácter evangélico protestante, tuvo una tensión muy fuerte porque, como sabéis, la teología de la liberación surge en un momento además muy puntero donde llegó incluso a plantear un problema grave al Vaticano y fundamentalmente a Juan Pablo II. Y todos tenemos en mente aquella imagen, ¿no?, de Ernesto Cardenal cuando se tiene que agachar y recibir incluso la bronca, ¿no?, del propio Juan Pablo II, como diciendo que por ahí no van los tiros y que evidentemente los jesuitas, además en Centroamérica, con el discurso de la teología de la liberación, plantando cara al imperialismo yanqui puro y duro, con una metodología además marxista en su planteamiento de análisis de la realidad, ¿no? O sea, son fundamental. Y yo creo que en eso pues ha sido mucha culpa también porque las formas que tienen de evangelizar y de catequizar los evangélicos y los protestantes funcionan mucho con el tema del trabajo de la vela, es decir, del capital que ponen a favor de todas estas masas empobrecidas que están en países en vías de desarrollo o subdesarrollados, ¿no?, como podamos decirlo, del tercer mundo. Bueno, nada más. Bueno, no te decimos nada porque Gracias. tampoco no te puedo contradecir, está en armonía con lo que estábamos. No, yo un comentario se voy a hacer, vamos, paralelo casi a lo que acaba de decir, que desde luego, claro, el nivel de conocimiento de la historia de España por los españoles pues siempre ha sido diverso, pero había varias fuentes. Yo siento haber ido tan deprisa, pero es que son temas que, si hay que ceñirse al programa, pues siento estas velocidades. Yo hago mucho hincapié, a mí me interesa también la dimensión del mito y por eso he querido contraponerlo a esos mitos gratuitos, inventados o oscuros, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que en España
lo tradicional y lo popular ha tenido bastante cimentación historicista, bastante realismo. En España se ha manejado mucho el realismo y es muy raro que aparezcan figuras gratuitas en las historias. Don Quijote sí que es un personaje confeccionado sin asideros reales, por eso yo creo que es un poco absurdo, es un poco vano ese esfuerzo de intentar buscar quién es el que inspiró a Cervantes. Pues inspiró los Carpios, los Cides, los conquistadores americanos, etcétera, etcétera. Pero que en España siempre ha tenido, ya digo, por lo menos una serie de personajes, Bernardo, el Cid, muchísimo más, por supuesto, pues un arraigo popular importantísimo. Entonces no me extraña que haya unas crónicas, que yo las desconocía, por cierto, de carácter casi local, pero seguramente hay mucha crónica local de Cides, de Carpios y de Corteses y de Pizarros. Por lo tanto, es interesante tenerlas en cuenta porque digamos que probablemente es el caldo de cultivo de que emerjan personajes como Juan de Mariana y todos estos historiadores más distinguidos, porque hay latente cierto interés, me parece a mí, históricamente. ¿Hay alguna pregunta más? Pues si no hay más, yo seguiría diciendo alguna cosilla que me he quedado, pero no, no. No, es para asustar. Bueno, pues entonces déjenme que les invite, les cite para la próxima conferencia, que será el 23 de febrero, a las 7 también aquí en este mismo Centro Cultural El Salvador, que tiene por título Juan de Mariana sobre la manipulación de la moneda, a cargo de don José Carlos Rodríguez. Y nada, muchísimas gracias por su asistencia y bueno, ahora firmaremos autógrafos y esas cosas, ¿no?, típicas de estas conferencias. Muchas gracias.